Quiero animarlos para que me acompañen. Estamos en una serie de sermones en nuestros grupos de comunidad en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Cada uno de ustedes debe tener un folletico de estos, y si no lo tiene, alguien se lo va a dar. Solamente levante su mano. Este folletico es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que en esta carta lo que nosotros hemos hecho es ir a través de la carta y encontrar cómo la escritura misma nos anima para que ustedes y yo, o en ustedes, en nosotros, empiece a verse el fruto de lo que ustedes y yo decimos ser. Si no les acercan un folletico de esto, les prometemos que antes de el fin de semana se los tenemos listo. Colosenses capítulo 2, estamos en el capítulo 2, versículos 16 hasta el 23. Y he puesto como título esta mañana el sermón Falsa Bondad. Quiero que me acompañen leyendo, por favor. Mire lo que dice la carta. Colosenses capítulo 2, versículos 16 hasta el 23. Dice así la escritura: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad está en Cristo, se halla en Cristo, dice la escritura. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a Cristo, que es la cabeza. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, dice la escritura, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo en esta porción de la escritura hace serias advertencias acerca de peligros, advertencias urgentes acerca de peligros que están amenazando nuestra fe y que ustedes y yo tenemos que estar vigilantes, atentos. Mi niñez, mi adolescencia y mi juventud se dio en Manizales, una pequeña ciudad en mi país, donde la religión y las prácticas religiosas formaban una parte muy importante, yo diría extremadamente importante, de nuestra vida en comunidad. La religión en la que crecí usaba y usa todavía un número considerable de fetiches, de imágenes, de historias intimidantes, de severas disciplinas, de penitencias, de agüeros, como evidencia que debíamos mostrar a aquellos que practicábamos y que pertenecíamos a esta organización religiosa. Y a lo que Pablo está llamando nuestra atención en esta parte de la carta a los Colosenses es precisamente a la presencia de estos elementos externos. A algunos de ellos él los llama sombra de lo que habían de venir. En la religión de mi niñez, estos elementos eran más importantes, estos rituales eran más importantes, estos fetiches eran mucho más importantes que Cristo mismo. Estos fetiches que usted podía llevar en su billetera o tener en su casa o en algún lado en su automóvil eran mucho más importantes incluso que Cristo mismo. Fue ya entrado en mi juventud adulta que fui enseñado desde la escritura sobre lo que en verdad era la obra de Cristo y el poder de Dios para mi vida.
desprenderme de los fetiches. No resultó fácil para mí ni para mi familia, principalmente a mi mamá. Sin embargo, con el paso del tiempo, por la lectura de la Escritura, por la revelación de las verdades de la palabra de Dios en nuestro corazón, tanto en el de mi madre como en mi corazón, cada vez fue más claro para nosotros el hecho de que algunas de esas prácticas rituales eran simplemente sombra de lo que Cristo había hecho. Y que estas prácticas rituales que hacíamos, ellas por sí mismas no tenían ningún poder para salvación, sino únicamente Cristo. Otras prácticas y conceptos como el limbo, el purgatorio, penitencia, compra de indulgencias, oración a los muertos, oración a los santos, eran y son simplemente manipulación intimidante de la organización religiosa en la que habíamos crecido por generaciones. En mayor o menor grado, cada uno hemos sido, y es probable que aún estemos siendo influenciados por esto mismo. Lo que está pasando en la iglesia de los Colosenses era esta influencia de doctrinas, de preceptos que, según leímos, seguían normas, tradiciones y enseñanzas humanas, pero que no estaban firmemente sostenidas en Cristo, dice el apóstol. Pablo insta a los creyentes a que no se distraigan en eso, y les dice que la verdadera consecuencia de nuestra eternidad, que lo que en verdad va a traer una consecuencia significativa para nuestra eternidad, es únicamente Cristo. Hoy no es diferente. Hoy estamos inundados de fetiches: el ojo mágico, la mano negra, pulseras rojas, pulseras de diferentes colores que se le ponen a los niños, agüeros, un gato negro, pasar por debajo de una de la escalera, un horóscopo, un riego para no sé qué, un baño para no sé qué más, ritos, tradiciones humanas. Algunos de ellos en verdad son sombra de lo que va a venir: el bautismo, la adoración privada y pública, la Santa Cena, la membresía de la iglesia. Algunos de estos son figura de lo que va a venir o de lo que vino. Otros son simples expresiones evidentes de paganismo. Solo visite cualquier ciudad en cualquier parte del mundo y usted va a encontrar grandes monumentos que anuncian la religiosidad idolátrica de esa ciudad, en donde están enfocados los ciudadanos. Y todo esto lo que hace es distanciar de la verdad del evangelio a aquellos cuyos corazones aún no han sido abiertos, aún no han sido alumbrados, para que ellos puedan creer en la obra de Cristo. Hoy incluso entre quienes se llaman a sí mismos cristianos es muy parecido, solo que es un poquito más sofisticado. En gran medida, el mensaje de la Escritura hoy está siendo usado para convencer a las personas de que Dios es quien les ayudará a pasar mejor este momento acá en la tierra. Él es el que lo va a sacar a usted de un problema de esto o aquello. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Es muy distinto a: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Es muy distinto a: bienaventurados son cuando por mi causa los persiguen, los ultrajan, los insultan y digan toda clase de mal. Solo tienen que las personas dar algunas ofrendas, hacer algún ritual, cambiar algunas conductas, y entonces tendrán a su favor a un Dios que no es el Dios de la Escritura, un Dios inventado por estos vendedores de bienestar. A su favor se suaviza la culpa del hombre y se distorsiona la obra de Cristo, que es el evangelio de Dios ofrecido a quienes estábamos perdidos. Lo que la Escritura dice acá es que la realidad, la esencia le pertenece, se encuentra, está únicamente en Cristo, solo en Cristo.
Ahora, cada vez que ese nombre sea anunciado a usted, en usted y en mí, en nuestro corazón, debe resonar lo siguiente. Cada vez que usted decida someterse a Cristo, en su corazón debiera resonar lo siguiente: yo era culpable, yo era un reo de muerte y alguien vino a pagar por mí. Cuando usted decide confiar en Cristo, usted implícitamente está diciendo: yo era un reo de muerte y alguien vino a pagar por mí. Y lo que la Escritura nos está diciendo acá es que toda la realidad de la esencia está únicamente en Cristo Jesús. En esta porción de la Escritura se hacen varias advertencias. El apóstol hace varias advertencias ante peligros que están latentes hoy. Y quiero animarlos porque lo que el apóstol nos está advirtiendo o está advirtiendo a los colosenses es hoy igual de evidente y mucho más sofisticado. No son malos en sí mismos estas advertencias que el apóstol va a hacer, pero por no estar, lo que él dice, por no estar firmemente unidos a Cristo, estas prácticas se desproporcionan, estas prácticas estorban, atrofian la fe, el crecimiento, la madurez en los hijos de Dios. Lo primero que nos advierte el apóstol allí es sobre el legalismo. Había pasado algo interesante. Mire lo que dice los versículos 16 y 17. Escuchen lo que dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Habían tomado las advertencias de la ley y las usaban para presumir, las usaban para rechazar, hasta para, según leemos en la Escritura, para matar a otros que no hacían esas cosas que ellos decían que sí hacían. El legalismo tiene una característica interesante. El legalismo es gris, el legalismo es lúgubre. El legalismo está caracterizado por rostros estoicos, inanimados, rostros duros, por ausencia de gozo, por ausencia de compasión. El legalismo busca uniformidad hasta en la forma de vestir, en la forma de moverse, en el lenguaje que se usa. Muestran posturas y semblantes hipócritas, juicios a los demás, críticas a los demás, desprecio hacia las personas. El punto de la Escritura no es que ustedes y yo no practiquemos estas cosas, no es que ustedes y yo desobedezcamos lo que la ley nos dice, o que ustedes y yo no celebremos estos ritos, estas festividades. No, sino que no nos dejemos juzgar por hacerlas demasiado, muy poquito, y que no juzguemos a nadie. Por ejemplo, levantar las manos mientras alguien está cantando, aplaudir mientras está cantando. Hay personas que no soportan eso y no lo consideran muy espiritual. Instrumentos musicales. ¿Saben ustedes que hay servicios que se llaman a sí mismos cristianos donde no toleran una batería? Porque ese no es un instrumento espiritual. Donde no toleran un bajo, porque eso no es un instrumento espiritual. Cada uno tenemos en nosotros mismos algo de legalismo y cada uno de nosotros demandamos algo a los demás. Nada de esto en sí mismo es malo en su debida proporción, pero nada de esto es necesario para la salvación. ¿Qué hice de mal? Es una pregunta constante entre nosotros. ¿Por qué Dios me? Es una pregunta constante entre los creyentes. Como si le hubiéramos incumplido en algo a Dios. Quiero decirles algo. No es que usted le haya incumplido a Dios, es que todos le hemos incumplido en todo a Dios. No es que usted esté en un nivel alcanzando a Dios. No, en verdad nosotros no le habíamos cumplido. Es un error maligno enseñar a las personas lo que tienen que hacer para llegar a ser hijos de Dios. Mientras que la Escritura enfoca toda su enseñanza, desde Génesis hasta Apocalipsis, en mostrarnos lo que Dios ya hizo en la persona de Cristo para regresarnos a Él como sus hijos.
Y otra vez, cada vez que usted escuche lo que Dios hizo por usted en la persona de Cristo, debe resonar en su mente y en su corazón que usted era un reo de muerte y que alguien más pagó por usted. Ese alguien se llama Cristo. Jesús nos dice lo siguiente: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Obviamente ninguno puede nacer por sí mismo. Es Él quien nos lleva a Él mismo y nos da el Espíritu Santo. Entonces, después que Él nos ha llevado a Él, después que Él nos ha hecho nacer de nuevo, después que Él ha hecho eso y nos da el Espíritu Santo, ahí es cuando Él nos dice qué hacer y qué no hacer, no antes. A la pregunta del legalismo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Recuerdan el episodio de aquel muchacho que se presenta donde el Señor y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le responde: pero tú conoces los mandamientos. No robes, no mates, no adulteres, no digas falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven le dice: Señor, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y la Escritura hace algo extraordinario, algo espectacular, que a veces se nos pasa por encima. Dice la Escritura que el Señor, mirándolo, lo amó. El Señor, con todo el amor, lo revisa y le revisa su corazón, le muestra la verdad de su corazón y le dice: solo te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en los cielos. Toma tu cruz y ven y sígueme. El legalismo no entiende ni acepta la magnitud de la inversión. Algunos de ustedes que conozco saben de finanzas. Y si a ustedes le hacen esa transacción, vende lo que tienes en esta tierra. ¿Qué es lo que tienes? 1,000 millones, 2,000 millones, 15,000 millones, 30,000 dólares. ¿Qué es lo que tienes? Vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en los cielos. Cualquiera que sabe un poquito de finanzas, yo no sé mucho, pero eso es una transacción importante. El legalismo no acepta ni entiende la magnitud de esta oferta de descansar en la obra que otro ha hecho por mí. Tengo que seguirlo haciendo yo. Tengo que seguir trabajando duro. La Escritura insiste en que se trata de que creamos lo que Dios ya hizo en aquel a quien Dios ha enviado. Mire cómo lo pone el apóstol Juan. Acompáñeme por favor. Juan capítulo 6 versículos 28 y 30. Dice así la Escritura: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Escuchen lo que hace el legalismo. El legalismo está convencido de que él tiene que hacer algo para agradar a Dios. Dice Jesús: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. La Escritura nos deja bien claro que es por la obra de Cristo perdón para nosotros, redención para nosotros, adopción para nosotros, transformación por la obra del Espíritu Santo, restauración al final. Nada de eso lo podemos hacer usted y yo. No hay ningún ejercicio espiritual a través del cual usted pueda ganar su perdón, a menos que Dios quiera dárselo. Y Él quiso dárnoslo en Cristo Jesús. No hay disciplina espiritual que valga para que usted alcance la redención del Padre. No hay cómo pagarla. Él quiso dárnosla, Él quiso pagar por nosotros. No hay forma de que usted mismo se autoadopte en la familia de Dios, y Él decidió adoptarnos. Es por la obra de Él que ustedes y yo hemos sido librados de el mal uso manipulativo en nosotros y hacia otros de los mandamientos de Dios o de las disciplinas religiosas. Es que tú no oras tanto como yo oro, es que tú nunca lees la Biblia. Toda esa manipulación del legalismo, Cristo Jesús la tomó por nosotros y nos ha hecho libres para que creamos en Él. Nadie podemos cumplir la ley de Dios de manera perfecta.
Si usted está convencido de eso o están tratando de convencerlo de eso, no se preocupe, le están mintiendo. Nadie podemos, ningún ser humano podemos cumplir la ley de Dios de manera perfecta. La ley no puede quitarnos a nosotros el pecado. La ley lo que hace es que me inculpa, la ley me muestra, pero no tiene el poder para limpiarme, no tiene el poder para perdonarme el pecado. La ley me lleva, me obliga, me forza, me conduce a Cristo. La ley se pone en mi cuello y me dice: no puedes cumplir todo lo que Dios te pide de manera perfecta. De modo que tienes que, o mueres por la ley, o miras a Cristo que quiere morir por ti y perdonar tu pecado. Pero la ley no puede limpiarme mi pecado. Es una mentira en nuestro corazón que si me comporto de esta manera y si dejo de hacer aquello otro, entonces voy a alcanzar la libertad. No, Señor, no hay forma que nosotros podamos. Solo Cristo pudo hacerlo por nosotros. La ley nos conduce a Él, a uno que murió por mí. El segundo peligro que el apóstol quiere denunciar acá es el misticismo. Entonces las congregaciones estaban siendo amenazadas, que usted tiene que empezar a hacer esto, que usted tiene que vestirse de esta manera, que usted tiene que cumplir ciertos ritos, que si usted no viene temprano. Y el apóstol les dice: mire, paren ahí, la esencia está en Cristo. El segundo peligro que él nos advierte es del misticismo. Mire lo que dice versículos 18 y 19. No dejen que nadie los prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a Cristo. Unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo, dice la Escritura, como Dios quiere. Tampoco tiene ninguna necesariamente nada de malo el misticismo en su debida proporción. Largas oraciones o largos tiempos de ayuno o largo tiempo de oración contemplativa por sí mismos no son malos. Muchos de los hombres, de los grandes hombres de fe, eran místicos. Juan era un hombre que vivía en el desierto, comía chapulines, grillos y miel. Así que no era así como muy agradable para uno llegar a escucharle un sermón a un hombre que tenía una pata de grillo aquí o una enseñanza. Él era un místico que pasó gran parte de su vida en el desierto, alejado del pueblo, alejado de la humanidad. El misticismo no necesariamente es malo. Lo que es malo es que este misticismo puede convertirse en nosotros en algo descontrolado, algo en lo que centramos todas nuestras vidas y no está, según dice la Escritura, firmemente sostenido en Cristo. Los místicos agnósticos son casi que, sin excepción, chauvinistas. Les gusta que los demás se den cuenta de lo que ellos están haciendo y aquellos inmensos sacrificios que ellos están haciendo para alcanzar el despertar de no sé qué, el nivel de no sé dónde, mortificar los apetitos de su carne. Les gusta que los demás los vean, les gusta pretender. Mire cómo Jesús advierte de esto. Ya el apóstol Pablo está viendo el problema de estas prácticas. Jesús nos lo ha advertido. Mire lo que dice, acompáñeme por favor en Mateo capítulo 6. Es un pasaje bien interesante. Voy a leer solo algunos versículos. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuídense no de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Versículo 2. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Mire lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro
que ya han obtenido su recompensa. Mire lo que dice los versículos 16 al 18, acompáñeme por favor. Cuando ayunen, no pongan su cara triste como lo hacen los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Afirman tener revelaciones, según dice en la Escritura, especiales. Recibí palabra. Tengo una palabra profética para los hermanos esta mañana. Uy, el corazón de uno se pone. Incluso usan la Escritura para justificar, para respaldar sus intenciones vanidosas. Cumbre de profecía y apostolado el próximo mes. Inscripciones abiertas. Jesús los llama sepulcros blanqueados, siempre buscando algo nuevo, elementos de distracción. Son como niños fluctuantes que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Presumen de pureza, de mejor posición, de mejor unción espiritual. Presumen de infalibilidad. Elaboran filosofías cúlticas, nuevas religiones. La semana pasada estuve almorzando con una persona que quiero mucho y hace días que no viene a la iglesia. Me dijo, no, estoy yendo a una iglesia que hace 6 meses estamos estudiando, lo llamó él, los 6 pasos para que Dios conteste nuestras oraciones. Wow. Tienen 6 pasos para torcerle la mano a Dios. Nueva interpretación escatológica de los tiempos. Figuras angélicas o figuras humanas como supuestos intercesores para llegar al Padre. La adoración mariana es un culto creciendo en nuestras comunidades. La Virgen de la calidad del cobre. Hay Virgen de la sal, hay Virgen del cobre, Virgen de la alhaja. Todo este tipo de figuras inventadas, místicas para distraernos. Sectas cuya filosofía, cuya visión de la vida y nueva interpretación de la vida, según ellos, le ha sido revelada por un ángel de luz. Adventistas, testigos de Jehová, mormones. La Escritura es clara al decirnos que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Saben ustedes que Daniel, Abraham, José, María, Pedro, Pablo, Juan tuvieron encuentros personales con ángeles? Y cuando fueron a adorar a los ángeles literalmente nos dice la Escritura que les dijeron, no me adore a mí, adore solamente a Dios. ¿Saben ustedes la industria multimillonaria que hay hoy en día en la famosa adoración a los ángeles? Angeología. Todo este misticismo es presentado de una manera paulatina, de una manera sutil, de una manera elegante, de una manera apetecible, al punto que a nosotros nos parece exagerado o incluso una traición cualquier cosa que se diga contra la Virgen de Guadalupe. Pero nada de eso y ninguno de ellos, dice la Escritura, están firmemente unidos a Cristo. Para el misticismo Cristo no es suficiente. Siempre tiene que ser Cristo, pero tal otra cosa. Cristo, pero haga esto lo demás. El místico sugiere que para poder ver a Dios, primero usted debe alcanzar ciertos niveles de
sutil y paulatinamente cambian el sentido del mensaje del Evangelio, mientras que la Escritura es enfática que únicamente por la obra de Cristo, por la acción de Cristo, es la unidad, la integración, el crecimiento, la santidad, la limpieza, como Dios quiere, no como a nosotros nos gusta ni como a nosotros nos parece, como Dios quiere. Esto, la unidad, la limpieza, la santidad, no la produce ninguna disciplina espiritual, no hay forma. No la produce ninguna organización religiosa, no la produce ninguna organización política. Solo Cristo Jesús. Nuestro común denominador es Cristo y no esto que se va a acabar. El tercer peligro que el apóstol menciona acá es un peligro también muy común entre nosotros, el ascetismo. Mire lo que dicen los versículos 21 al 23, acompáñeme. Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, y mire lo que el apóstol dice, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Les da crédito, dice él, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad y falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero nada sirve, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, no es solo que los creyentes podemos estar cayendo en la trampa del legalismo. ¿Qué hago? Hoy no leí la Biblia. ¿Será que Dios me va a castigar? Hoy no leí, hoy no. ¿Qué debo hacer? O puede ser que los creyentes están cayendo en la trampa del misticismo y elevándose allí a espiritualidades que en verdad no tienen, o cayendo en esta otra trampa, el ascetismo. El ascetismo en una medida normal es bueno, es útil. Ustedes y yo tenemos que ser disciplinados en ciertas cosas, tenemos que tener continuidad en ciertas cosas, ustedes y yo tenemos que negarnos a ciertas cosas. El asunto acá es el ascetismo severo. Gurús que ruedan en su cuerpo por kilómetros y kilómetros para demostrar su avance en los peldaños de acercamiento a Dios. Gurús que castigan su cuerpo, personas que castigan su cuerpo, que reprimen como malos los deseos naturales que Dios nos ha dado. Ese ascetismo es el que no está bien. Gente obsesionada con castigar o con dar mejor forma a su cuerpo. La purificación del cuerpo, la purificación del espíritu, la purificación de la raza son prácticas del ascetismo. El ascetismo no conduce a nadie a Dios. Castigar su cuerpo, forzar su cuerpo, no es el camino a Dios. Hay asuntos en los que usted tiene que forzar su cuerpo. Es el ascetismo severo. Fácilmente ustedes y yo podemos desarrollar cualquiera de estas prácticas, adentrarnos en el legalismo, adentrarnos en el misticismo, adentrarnos en el ascetismo pensando que hacemos bien. Ahora, cuando estamos adentrándonos demasiado en esto, estas prácticas lo que hacen es que nos van a alejar de Dios. Cada uno de estos, por sí mismos, cuando les damos demasiada importancia, cuando se desproporcionan, lo que hacen es que nos desligan de Cristo, nos desconectan de Cristo y nos conectan con nosotros mismos. Lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que practicar, no lo que Cristo hizo. Nos hacen pensar principalmente en lo que usted y yo debemos hacer y nos esconden lo que Dios ya hizo en la persona y en la obra de Cristo, quien es la cabeza. Y por ella, por la acción de ella, es que todo el cuerpo, dice la Escritura, es sostenido, es ajustado. No es por otra cosa. Es mediante la cabeza que se sostienen los ligamentos, las articulaciones. Es por Cristo que esto va creciendo como Dios quiere. En gran número las congregaciones que se llaman cristianas hoy en día en verdad no son sobre Cristo, sino sobre las personas. ¿Cómo podemos tener más de aquello o menos de aquello otro? Siempre buscando algo diferente, nuevo, algo de moda. El legalismo, el misticismo y el ascetismo son en verdad el intento humano de imponerse a los demás, de impresionar a los demás mediante esta falsa espiritualidad.
mediante esta falsa bondad para manipularlos. Yo sé de llamados pastores en esta ciudad, hoy, 2021, donde si el pastor va a pasar por este corredor, a usted no le es permitido pisar ese corredor porque minimiza la unción de ese pastor. Pablo siempre va a ser para nosotros un buen punto de referencia. Y lo que él está haciendo acá, lo que él intenta advertir a la iglesia de Colosa y lo que intenta advertirnos a nosotros, es porque todo el legalismo de él, todo el misticismo de Pablo, todo el ascetismo de Pablo, en verdad, según palabras de él mismo, lo estaba llevando a una severa condenación. Hasta que, según palabras de Pablo mismo, por la misericordia de Dios, Dios lo llamó y le permitió ver lo engañoso, lo sutil, lo destructivo del intento humano de redención propia. Pablo no nos está hablando de algo que él no conoce. Pablo nos está hablando de algo en lo que él estuvo profundamente metido, y que vea la congregación que posiblemente puede caer en eso, nos advierte a nosotros que nos cuidemos. Cada uno de este intento humano, sin estar firmemente ligado a Cristo, puede llevarnos a la condenación. El legalismo, el misticismo, el ascetismo se ven sabios, se ven profundos, se ven de gran disciplina, de castigo al cuerpo, de castigo a los deseos de la carne o los apetitos de la carne, pero en nada remedian el problema de la carne. Para nada sirven a los apetitos de la carne. Y quienes los practican, quienes se dedican a ellos, quienes los defienden, en verdad, según la Escritura, no están firmemente ligados a Cristo. El problema del corazón no lo puede resolver estas prácticas y estas tradiciones humanas. No hay cómo. No se resuelve con severo trato del cuerpo. No sirve irse a un monte para castigar su cuerpo o encerrarse en un edificio para que el mundo no lo contamine. El problema no está afuera. El problema está dentro. Y es Cristo, únicamente Cristo, quien nos ha librado del poder de la carne y de los principios del mundo sobre nosotros. Es Él quien ganó por nosotros la libertad. Es Él quien obtuvo por nosotros la salvación y la entrada al trono de la gracia, a la morada del Padre. Dice la Escritura: de este dan testimonio toda la ley y los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Queridos hermanos, mientras pueda, no pierda la oportunidad. Invierta tiempo en escuchar la palabra, en inundar su corazón con la palabra de Dios. Preste atención a la obra y a las palabras de Cristo. De Él dan testimonio toda la ley y los profetas, que los que creamos en Él recibiremos perdón de pecados por su nombre. Oremos. Señor, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu cuidado para nuestras vidas y por haber tomado la decisión tú mismo de venir por nosotros, para nosotros, conquistar la libertad, vencer el mal y al maligno. Confesamos que en nuestra lucha y en nuestra ignorancia, gran parte de nuestro esfuerzo se concentra en qué podemos hacer para agradarte. Ayúdanos a entender que solamente te resultamos agradables a ti si nos presentamos con Cristo por delante de nosotros. De modo que con humildad queremos poner toda nuestra esperanza en la obra de Cristo. Ayúdanos a usar los principios de la ley, ayúdanos a usar las prácticas espirituales, ayúdanos a usar las disciplinas carnales, no como vehículos de salvación, sino como respuesta a tu salvación. Ayúdanos a caminar asidos de tu mano, dependiendo de tu obra, de tu cuidado por nosotros. Juntos lo pedimos con humildad.
Juntos oramos en la autoridad en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.